Buenos días, encantado de estar aquí y gracias por venir. Como ha comentado Carmen, soy Eugenio Martínez y soy jefe de servicio de estrategias y planes, y el servicio lo que hace es coordinar varios planes de salud dentro de la consejería. El servicio se enmarca dentro de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, en concreto dentro de la Subdirección de Planificación de Carmen Lama. El objeto de la presentación que yo voy a hacer ahora es enmarcar la situación en la que se encuentra Andalucía en el contexto nacional, en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos y de las estrategias definidas en el ámbito de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Como sabéis, la idea es analizar los resultados de Andalucía en el marco del resto de comunidades y en el marco del resto del Sistema Nacional de Salud. Como sabéis, en el año 2012 se elabora la Estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, coincidiendo en el mismo año en el que entra en vigor el PAIPEC, el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas. Digamos que el objetivo de la estrategia tiene varias líneas estratégicas, como todas las estrategias que se desarrollan en el ámbito del Ministerio. Una es la de promoción de la salud, otra es la de prevención de condiciones de salud de limitaciones de la actividad de carácter crónico. Hay una tercera línea estratégica que entra de lleno en lo que es la atención asistencial, que es la que tiene que ver con la continuidad asistencial, y también la cuarta estrategia, que es la de la reordenación de la atención sanitaria. Finalmente hay dos más, una que tiene que ver con equidad en salud y la sexta, que suele estar en todas las estrategias, que tienen que ver con investigación, más adelante, sí, con investigación y con innovación. La evaluación que se está llevando a cabo en el ámbito del Ministerio destaca porque es una evaluación de mínimos, porque es complicado reunir indicadores uniformes y que puedan utilizarse para todas las comunidades, y además con una alta variabilidad, porque como sabéis en el ámbito sanitario hay mucha diversidad en cuanto a los registros por comunidades autónomas. En todo caso, la idea es hacer la evaluación y establecer líneas estratégicas de trabajo que marquen las actuaciones de futuro. Como decía, la estrategia se desarrolla en base a la estrategia nacional se desarrolla en base a 6 líneas estratégicas que contemplan 20 objetivos y 101 recomendaciones. Y quizá yo destacaría la importancia de comenzar a evaluar, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, desde el año 2012, empezar a evaluar los resultados para que haya feedback y para conocer cuál es la implementación real en el ámbito de todas las comunidades, para ver qué se está haciendo y detectar los problemas de cara a solucionarlos. Digamos que una de las líneas estratégicas, la sexta, que tiene que ver con investigación e innovación, señalaba la necesidad de promover la innovación en el proceso de evaluación, y ya desde su propio diseño destacaba la necesidad de evaluar. De hecho, en la recomendación 97, como os decía, hay 101 recomendaciones. En la recomendación 97 destaca la necesidad de desarrollar un conjunto mínimo de indicadores de evaluación que permitan realizar un seguimiento de la atención de los pacientes. Y esto es lo que se está haciendo ahora, después de 5 o 6 años. Consensuar un conjunto mínimo de indicadores que puedan evaluar cada una de las líneas estratégicas en el ámbito nacional. En el plan de implementación que contiene la propia estrategia nacional, señalaba también la necesidad de elaborar indicadores que permitan llevar a cabo el seguimiento de la implantación de la estrategia y conocer la consecución de objetivos y recomendaciones, y desarrollar con visión estatal el conjunto mínimo de indicadores de evaluación. Es decir, insisto en que en todas las estrategias, todos los planes, todas las políticas que se desarrollan, es bueno contemplar indicadores de evaluación para ver si se está cumpliendo, ver las dificultades y llevar a cabo las mejoras necesarias. Con relación a esto, señalar también que ya en junio de 2018 se empieza a trabajar en la selección de indicadores. Estos indicadores se seleccionaron en base a un consenso entre sociedades científicas, comunidades autónomas y la propia Sistema Nacional de Salud, en base a varios criterios. Uno de ellos, porque se puede tener un indicador pero no el dato que compruebe el indicador, y de la fuente de información. Se elabora un primer documento de indicadores y criterios de evaluación en junio de 2018, y luego se elabora un documento en donde se recogen ya los resultados de los indicadores en febrero de 2019, que es el de Estrategia para el abordaje de la cronicidad. Como resultado de esto, se elabora finalmente un documento final, ya en el año 2019, que es en el que yo me voy a centrar y en el que aparecen los indicadores por comunidades, que es el informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación. Llamar la atención sobre el hecho de que, si bien la estrategia es de 2012,
Los indicadores con los que trabajamos son de 2015, no más allá de 2016. La necesidad de homogeneizar los indicadores, de la dificultad de las fuentes, hace que la evaluación sea, como señalaba, de mínimos. Apenas han pasado 2 o 3 años en los que tenemos datos fiables para poder ver cómo se ha implementado. Lo que una política pública realmente no es mucho, pero nos sirve hacer un análisis diacrónico de ver cómo está, por ejemplo, Andalucía con el resto de comunidades. Voy a señalar las estrategias que contempla la Estrategia Nacional, las líneas estratégicas, pero me voy a centrar solamente en la línea estratégica 3, que es para la que hay indicadores de evaluación por comunidades autónomas. La primera línea estratégica, como os comentaba, es la de promoción de la salud, y bueno, es la línea que desde hace años desarrollamos en otras estrategias de salud en todas las políticas, favorecer el informe intersectorial, la promoción de la salud, participación social, desarrollo y seguimiento de la evaluación e impulsar la capacitación de las personas en la comunidad para promover la autonomía. Sobre esta línea estratégica no tenemos indicadores. Sí hay indicadores, pero no los hay por comunidad autónoma. El Ministerio sugiere visitar, hace análisis de la web de estilos de vida saludables y Educanaos, para los que no hay datos por comunidad, y lo que hace es establecer sinergias con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud y con la Estrategia de Nutrición NAOS. En el caso de la segunda línea estratégica, la que tiene que ver con prevención, sucede 3/4 de lo mismo. No tenemos datos para comunidades autónomas y lo que hace es desarrollar sinergias y colaboraciones con otro tipo de estrategias, como es la de promoción de la salud y la Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, NAOS. Así como otro tipo de estrategias nacionales, pues como la de accidentabilidad. Esta línea pues señala como objetivos disminuir la prevalencia de factores de riesgo que determinen la aparición de condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico, disminuir lesiones y accidentes, detectar y diagnosticar y tratar precozmente condiciones de salud y limitaciones de actividad de carácter crónico, etc. Pero la que nos interesa, esta diapositiva la pasamos enseguida, es solamente plantear lo que queremos ver es la línea estratégica 3, que conoceréis, que es la que da continuidad asistencial y la que se centra en la asistencia sanitaria. La línea estratégica 3 gira en torno a 3 objetivos y para la evaluación de estos 3 objetivos se han seleccionado 15 indicadores y criterios de distintas fuentes. Los objetivos pues son el objetivo 8, garantizar la atención a las personas en el sistema y ámbito más adecuado por aquellos profesionales que mejor puedan dar respuesta a sus necesidades, fomentando el trabajo en equipo, interdisciplinar y definiendo de forma flexible y polivalente las competencias y responsabilidades de todos los profesionales, lo que es el trabajo en equipo. El objetivo 9 es garantizar la continuidad en los cuidados, en la atención sanitaria, evitando duplicidad de intervenciones y facilitando las transiciones entre niveles asistenciales. Y finalmente el objetivo 10 es el de garantizar la atención continuada, las personas con condiciones de salud limitadas en la actividad de carácter crónico que requieran atención social y sanitaria. En base a estos 3 objetivos es en los que se han generado una serie de indicadores que ahora vamos a comentar, pero no todos, solamente aquellos indicadores, en concreto 10, en donde tenemos datos por comunidades autónomas. Bueno, pues por empezar con el primero, podríamos empezar hablando de la prevalencia de la cronicidad en las comunidades autónomas. En este caso, como sabéis, como profesionales de la atención al enfermo crónico, en torno a un tercio de la población española presenta al menos una enfermedad crónica y entre personas mayores de 65 años son un 77%. En el ámbito de Andalucía podemos destacar porque es una de las comunidades, junto con Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, que presenta una tasa de una prevalencia de cronicidad ligeramente inferior frente al resto de comunidades. Esto puede ser debido a varios factores. Uno puede ser, como conocemos, Andalucía no es una comunidad especialmente envejecida, el índice de envejecimiento, siendo importante, lo es inferior al del conjunto del Estado. Por tanto, digamos que tiene que ver también que haya menos cronicidad con una población menos envejecida. Pero también tiene que ver con la infraestimación de la prevalencia de nuestros registros. Sabemos que hay una infraestimación en el registro que se lleva a cabo en Andalucía que hace que veamos con cierta precaución el dato este. Imagino que luego en la siguiente mesa, Garrucho, Joaquín, nos comentará también este tipo de cuestiones. Un segundo indicador realmente importante
que tiene que ver con la valoración de la implementación de la estrategia es el que tiene que ver con la hospitalización potencialmente evitable. Y aquí Andalucía sí que destaca frente al resto de comunidades por presentar unos niveles especialmente bajos. Fijaros que la media para el conjunto del Sistema Nacional de Salud es del 63 por 10.000 personas asignadas a población mayor de 15 años, mientras que en Andalucía tiene los datos más reducidos con apenas el 40, solamente por encima de Canarias. Y pensamos que este indicador de hospitalización potencialmente evitable tiene que ver con la fortaleza de la atención primaria, con su carácter resolutivo, con la asistencia garantizar la asistencia de atención primaria y hospitalaria a nivel ambulatorio, con el desarrollo que se está haciendo desde hace ya años con el PAIPEC, con el PAI pluripatológicos, o incluso también con la inclusión de objetivos e indicadores de contrato programa y acuerdo de gestión en lo que tiene que ver con ingresos prevenibles, con estancias evitables, es decir, pensamos que el trabajo que está desarrollando en PAIPEC y en el PAI en los últimos años, esto es fruto de ello, al menos hasta el año 2015. Una diapositiva más, otro indicador es el de estancias hospitalarias por enfermedades crónicas, y aquí podemos decir que, como veis, los resultados son muy homogéneos. Digamos que no hay grandes diferencias por comunidades. Andalucía está ligeramente por encima del conjunto de España, pero muy ligeramente. El porcentaje es pequeño. Quizá entre mayores de 65 años, quizá ahí sí que destaque por menores estancias hospitalarias, pero vamos, que las diferencias no son muy relevantes. Un indicador más es el que tiene que ver con el días de estancia media hospitalaria por enfermedades crónicas. Y aquí también los resultados muestran que Andalucía se encuentra en la media del conjunto del Sistema Nacional de Salud y no destaca, vamos, quizá muy ligeramente por encima, pero una diferencia, digamos, que sería poco significativa. Un indicador más que pensamos que sí es más relevante es el que tiene que ver con reingresos de pacientes por enfermedades crónicas. Y aquí también las diferencias son pequeñas, pero podemos felicitarnos porque Andalucía está entre las comunidades que presenta un porcentaje de reingresos de pacientes por enfermedades crónicas más bajo, por debajo de la media del conjunto de España, solo superado por Aragón, Navarra, Canarias y Cataluña. Digamos que este es un indicador clave en la continuidad asistencial en personas con enfermedades crónicas, y aquí pensamos que elementos que contribuyen a estos resultados se refieren a la importancia de iniciativas que potencian la continuidad asistencial, como es el protocolo de seguimiento al alta, la conciliación de la medicación, las enfermedades de enlace, la atención domiciliaria, etcétera, así como los programas de crónicos complejos, el Comparte, o los compromisos de seguimiento al alta a las 24, 48 y 72 horas. Son elementos y programas que tienen que ver con, favorecen limitar los reingresos de pacientes por enfermedades crónicas. Esta diapositiva resume varios indicadores, que es la que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, y aquí, pues sin entrar al detalle, que por cierto, el informe de evaluación del Ministerio lo tenéis en la página web del Ministerio, que lo podéis consultar ahora mismo si queréis. Digamos que este acceso a pruebas diagnósticas es un elemento importante donde Andalucía también destaca por ser una de las comunidades en donde hay mayor facilidad de acceso, y es un aspecto que está en línea con el hecho de condicionar la capacidad resolutiva de atención primaria. Hasta ahora casi todos los indicadores favorables que estamos viendo donde Andalucía destaca frente al resto de comunidades tiene que ver con eso, la capacidad resolutiva de atención primaria y evitar los reingresos. Digamos que elementos que favorecerían el hecho de que cada vez haya más acceso a pruebas diagnósticas de laboratorio, de imagen o de otro tipo, se remonta hace un par de años con la renovación de atención primaria, con la estrategia de renovación, que mejora esta capacidad de acceso a pruebas diagnósticas, y es verdad que todavía está en desarrollo, es verdad que todavía es bastante desigual, pero creo que se está trabajando en esta línea y el futuro parece que va a ser, vamos, que va a mejorar. Un elemento más, y aquí habría que destacar
Este indicador es el de la visita domiciliaria y aquí, como veis, destacamos de forma contundente frente al resto de comunidades autónomas. De hecho, hace poco la compañera Nieves participó en unas jornadas en el Ministerio, unas jornadas de buenas prácticas en el Ministerio sobre cronicidad y estuvo exponiendo la situación de la visita domiciliaria en Andalucía porque fue seleccionada como buena práctica, entre comillas, en el ámbito de los crónicos. Pensamos que la visita domiciliaria, en donde estamos teniendo tan buenos resultados, es una herramienta clave que garantiza también la continuidad asistencial, evitando los reingresos y las hospitalizaciones potencialmente evitables. Tiene que ver con el modelo organizativo, que promueve la gestión de casos, y con el establecimiento de personal de enfermería y de enlace y de enfermería de ámbito comunitario, así como tantas otras cosas, con la inclusión de indicadores de este tipo en el ámbito de los contratos programas y los acuerdos de gestión clínica. También destacar el hecho de las agendas consulta, de las agendas conjuntas entre enfermería y medicina, y luego también, digamos que ya en el ámbito más propio de Andalucía, pero también de otras comunidades, en la realidad sociodemográfica. Si vemos la visita domiciliaria desde una perspectiva temporal, veremos que cada vez hay más visitas domiciliarias, porque cada vez la población está más envejecida, cada vez hay más dependencia y hay más cronicidad. Y esto hace que tenga que ser el sistema el que se desplace al domicilio, porque si el paciente es el centro de la atención, cada vez más el domicilio es lo que nos hemos propuesto, que sea donde se dé la asistencia sanitaria en la medida posible. Un indicador más, y ya voy terminando los indicadores, es el que tiene que ver con fisioterapeutas. Y aquí nuevamente Andalucía destaca frente al conjunto de comunidades por presentar un mayor número de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Es cierto que son datos positivos, pero todos sabemos que son datos mejorables. De hecho, este nivel de fisioterapeutas y de terapeutas ocupacionales, el origen es el plan de apoyo a las familias, que se llega hasta ahora, pero todos somos conscientes en el trabajo y en la asistencia que es necesario incrementar el número tanto de unos como de otros. No obstante, en el conjunto de España, pues no estamos mal. Un elemento más, otro indicador interesante en el que podemos compartir es el ratio medio de personas asignadas a profesionales de atención primaria. Y aquí me detendría porque seguramente sea este el indicador que tenga unos resultados menos positivos, por no decir negativos. Digamos que si hasta ahora Andalucía ha destacado frente al resto de comunidades por presentar unos resultados más bien positivos, en este caso, en el ratio medio de personas asignadas a profesionales de atención primaria, destacamos, pero de forma negativa. Estamos por encima de la media del conjunto del Sistema Nacional de Salud, al menos en enfermería de forma significativa, más o menos en la media en lo que tiene que ver con medicina de familia y más o menos en la media en lo que tiene que ver con pediatría. Somos conscientes de que este es un indicador a mejorar, que es necesario el incremento de personal para atender a personas asignadas y, en fin, pues hacemos autocrítica en el caso este. Es un indicador que tiene que ver también con el envejecimiento de la población y con la dispersión geográfica. En el primer caso no nos afecta porque nosotros no somos una comunidad especialmente envejecida. En el segundo caso seguramente sí, la dispersión geográfica. Pero también es cierto que tenemos una red de consultorios y de centros de salud muy extensa y, en fin, pues en principio tampoco debería afectarnos demasiado. No obstante, es un indicador desde el plan, desde Consejería y desde el SAS, para trabajar y para continuar avanzando en él. Y ya para terminar con los indicadores, un último indicador que quería comentaros es el de las personas con 70 años y más por 1000 asignadas a atención primaria con un registro de valoración funcional. Y este es el que tiene que ver con los registros de valoración funcional. Destacar varias cosas. En primer lugar, que solo han sido 8 las comunidades autónomas que han dado datos. De las 17, solo 8 proporcionan datos, por lo que, en fin, a nivel nacional es muy mejorable el registro. Para continuar, Andalucía nuevamente se sitúa en cabeza, siendo la comunidad junto con el País Vasco en el que hay un mayor registro de personas con valoración funcional. Y
Una tercera reflexión es que, a pesar de esto, todos sabemos que hay un área de mejora importante y es clave el registro de personas para mejorar la atención y para mejorar el sistema. No obstante, pensamos nuevamente que estos mejor resultado de Andalucía frente al resto de comunidades tiene que ver con las actuaciones, los programas, las políticas que se están desarrollando en Andalucía en los últimos años. Por ejemplo, en lo que es el abordaje de la dependencia, incluirlo en el contrato programa como identificación de dependientes a través de las escalas, o, por ejemplo, el desarrollo del conocido examen de salud de mayores de 65 años, que está llevando a un incremento en el registro de valoración funcional. No obstante, insistir que es un dato que, siendo bueno, sobre todo en comparación con el resto de comunidades, es susceptible de ser mejorado en los próximos años. Y ya para ir terminando, hemos terminado la línea estratégica 3, que es la que tiene que ver con continuidad asistencial. Nos quedarían 3 líneas estratégicas que solamente os planteo, para la que no tenemos indicadores. Sí que hay indicadores, pero no los hay por comunidades, por tanto, no es motivo de esta presentación. La 4 es la que tiene que ver con la reorientación de atención sanitaria, y a título informativo podéis ver los objetivos y los indicadores con los que se van a medir, porque este es un trabajo que se sigue desarrollando en el ámbito nacional. Es la actualización de indicadores y la recopilación de información. Una quinta de línea estratégica, que es la equidad en salud, en igualdad de trato, que en el caso de los indicadores sí que es verdad que se está trabajando indicadores por género, por hombre y por mujer, casi todos ellos, desagregados, pero también en el ámbito rural, ámbito urbano y, en la medida posible, pues por otras variables de tipo sociodemográfico que no son fáciles de conseguir normalmente. Y finalmente la línea estratégica 6, que es la que atañe más, digamos, al trabajo de los profesionales, que tiene que ver con investigación e innovación. Y aquí también hay una serie de indicadores que se están trabajando, pero todavía o bien no están disponibles, o los que están disponibles no lo están para el conjunto para las comunidades autónomas, por lo que no tenemos indicadores para Andalucía. Insistir que esto es un trabajo que, si bien la estrategia es del año 2012, se está avanzando y se está empezando a analizar, pues digamos que en el 2018, de forma que es muy incipiente el análisis, que se está haciendo con mucha seriedad y con mucho consenso entre todas las comunidades, que es lento, pero pienso que en los próximos meses o próximos años puede dar su fruto en cuanto a una buena evaluación de la implementación de la estrategia. A título informativo, en el anexo 1, que lo tenéis en el informe de evaluación, las patologías o enfermedades que se han seleccionado como crónicas, que han sido un total de 18, y sus FIES. Y luego, para concluir, principales resultados, un poco concluyendo, digamos que en general Andalucía se encuentra en una situación muy positiva frente al resto de comunidades, destacando en la mayoría de los indicadores, excepto en las estancias hospitalarias, en días de estancia media y acceso a pruebas diagnósticas, en donde está más o menos en la media, no destacan ni por arriba ni por abajo. Y solamente destacaríamos de forma negativa en lo que tiene que ver con el ratio medio de personas asignadas a profesionales de atención primaria, sobre el que no voy a incidir porque ya lo hemos comentado. El informe de evaluación, además de estos criterios comparativos y de análisis y de evaluación de la implementación, incluye una serie de recomendaciones que creo que son muy interesantes y, de alguna forma, marca la hoja de ruta que se debe seguir en conjunto nacional sobre el desarrollo de la implementación de la estrategia de crónicos. Son 8 y todos nos resultarán familiares. En primer lugar, el desarrollo de la historia clínica electrónica compartida. Y esto lo conocemos, se ha hecho ya mucho y pensamos que se está mejorando y se va a hacer más. Y nuevamente Joaquín Garrucho creo que luego nos va a comentar el desarrollo tecnológico que está llevando a cabo el SAS. En segundo lugar, la atención coordinada social y sanitaria. Y sobre esto, mi subdirectora Carmen Lama ya se ha pronunciado, y Isidoro, compañero, va a desarrollar también ahora una presentación sobre el trabajo que se está llevando a cabo en los últimos meses de incrementar esa coordinación social y sanitaria con la Consejería de Igualdad, con el SAS, y dar respuesta a las necesidades de los enfermos, a los pacientes con enfermedades crónicas. En tercer lugar, la continuidad asistencial, lo que es el trabajo en equipo, la corresponsabilidad profesional, los equipos multidisciplinares y la cultura evaluativa, que está recogido en el PAI,
pero también en el nuevo PAI 2018, que Lola Nieto también nos va a contar ahora. En cuarto lugar, la visita domiciliaria, sobre la que conocemos y sabemos que tenemos que seguir trabajando. Insistir que aunque tenemos muy buenos resultados, todavía sigue siendo una apuesta directa en todos los centros de atención primaria, porque es clave para la mejora de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. La mejora de la capacidad resolutiva y gestión clínica en la demanda de atención primaria es algo que también estamos trabajando y está en proceso: el ajustar ratios, el acceso a pruebas diagnósticas, el registro de valoraciones funcionales, la telemonitorización o el acceso a fisioterapia. Todo esto se ha hecho, se está haciendo y pensamos que va a ir a mejor. Y la participación y empoderamiento del paciente en su proceso asistencial. Nuevamente, el PLAI pluripatológico y la escuela de pacientes son elementos claves para este empoderamiento y esta necesaria participación de los pacientes en el curso de su enfermedad. El uso seguro y efectivo de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas polimedicados, que todo esto tiene que ver con lo que Carmen Pérez también ha comentado antes, de formación a nivel de OPIMEC y del PAIPEC. Y finalmente, el proyecto de mejora del abordaje del dolor crónico en el Sistema Nacional de Salud, que entra en sinergia con el plan de dolor, que también es otro de los planes que desarrollamos y coordinamos desde Consejería y del Servicio Andaluz de Salud. Y con esto ya creo que queda la presentación terminada.